Venga, vamos a empezar con la guía de sutileza de Pícaro, ¿vale? Estadística principal tenemos agilidad, utilizan armas de daga, ¿vale? Y vamos a ver cómo sería esta especialización. Vamos a ver talentos, ¿de acuerdo? Rama de talentos, vamos a ver estadísticas, vamos a ver rotación, ¿de acuerdo? Y vamos a crear la barra desde cero, ¿vale? Vamos a también crear alguna macro que nos pueda ayudar, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos puesta la rama y aquí vamos a eliminar los que tenía y vamos a meter dos nuevas. Vale. Los talentos son muy subjetivos, ¿de acuerdo? Es más, incluso con la configuración inicial os puede valer perfectamente si acabáis de subir el personaje. Yo voy a poner dos ramas, una para raid y otra para mítico, ¿vale? Los puntos de talento son muy susceptibles de cambio porque puede ser de que a lo mejor un talento para un determinado boss os venga mejor que alguno de los que lo tengáis puesto. Entonces simplemente es cambiarlo, o que por vuestra manera de jugar utilicéis más una habilidad que os da un talento a otra que pone en la guía. Así que esto más que nada utilizar lo que vosotros os sintáis más cómodo. Si es vuestro personaje principal, el main, sí que es verdad que pues os voy a dejar un enlace a la guía está actualizada siempre con el último parche que haya en ese momento, y la guía es muy extensa, ¿de acuerdo? Entonces ahí simplemente pues os metéis en la guía, veis qué es lo que ha cambiado según el parche que sea y listo, lo cambiáis, ¿vale? Siempre este vídeo lo bueno que va a valer para futuro, ¿ok? Venga, vamos a poner primero la build de raid, ¿vale? Y ahora la de mítico. Listo. Y nos vamos a meter con la de raid. No nos vamos a meter mucho en los talentos porque, como os digo, que pueden cambiar en cualquier momento. Así que si estáis viendo el vídeo más adelante, saber que tenéis en este caso un enlace que os va a llevar directamente a la guía donde está puesto todo, ¿vale? Venga, ya tenemos puesto en este caso lo de raid. Vamos a ver qué estadísticas son las que vamos a necesitar. Primero, el rogue utiliza en este caso agilidad, ¿vale? Entonces cualquier pieza de equipo que tengáis os va a dar agilidad, por eso no os tenéis que preocupar. La segunda estadística principal que tenéis que tener alta sería el crítico, ¿vale? Después del crítico tendría que ir a por maestría. Después de maestría, versatilidad, y la que menos os va a dar en este caso es la de celeridad, ¿vale? Así que piezas que tengáis con versatilidad y celeridad, intentar cambiarlas a que os den maestría versatilidad o crítico maestría, que sería lo ideal, o maestría versatilidad, ¿de acuerdo? Que serían las dos más bajas. Siempre intentar que busque las piezas que os den crítico y maestría, que son las mejores en este caso para esta rama en concreto. Que no las encontráis, pues crítico versatilidad o maestría y versatilidad. Las que os den celeridad, eliminarlas por completo, ¿vale? Venga, ya tenemos en este caso puesto las que vamos a necesitar, y ahora vamos a montar la barra. Os voy a enseñar cómo la monto yo y vosotros la montáis pues como queráis. Vale. Limpite, bueno, yo lo primero que hago, lo primero que voy a hacer, voy a poner las monturas, ¿de acuerdo? Y ahora yo lo que utilizo, los dedos de una mano, ¿vale? Utilizo número 1 el teclado, número 2, número 3, número 4, y con este dedo hago número 5 y con el dedo gordo hago RFVC, ¿vale? Y luego con la otra mano, con el ratón, utilizo rueda para arriba, rueda para abajo y el botón lateral, ¿vale? Habilidades que tengan un tiempo de reutilización las intento poner en macro, y si me queda alguna suelta de que no la puedo meter en macro, pues ya sería clic, ¿vale? Venga, pues sabiendo eso, vamos a coger la barra y vamos a empezar a poner la rotación.
Vale. Venga, primero vamos a poner la hoja de penumbra. Vale. Vale. Primero la hoja de penumbra. Vale, espera, empezamos de nuevo. Vale, a ver. Vale, empezamos. Sería, primero, entraríamos en sigilo. Y en sigilo pondríamos la primera, embate de las sombras. La segunda, hoja de las sombras. ¿Vale? Y ahora saldríamos de sigilo y tendríamos hoja de la penumbra. ¿Vale? Luego tendríamos... Espera, me he perdido. Vale. Luego tendríamos ruptura. Vale. Ruptura. Meteríamos también. Vale, que esta la vamos a poner aquí en macro. La tacita de té, que la vamos a poner en macro también. Otra vez ruptura. Eviscerar, que eviscerar la tenemos aquí. Vale. Eviscerar. Ahora... Vale, esta requiere sigilo. Vale. Sangre fría. Vale. Vale. Está aquí. Símbolo de la muerte. Para arriba. Esfumarse. Le pondríamos aquí. Y otra vez. Vale. Vale, estas serían las principales que utilizaríamos. Ahora vamos a llenar la barra. Vamos a llenar la barra y vamos a poner. Vale, el amago.
La capa que se dé. Ceguera, que la vamos a poner por aquí, para corte. Distraer, que la vamos a poner por aquí. El embozo del sigilo lo vamos a poner aquí. Esfumarse ya la tengo. Evasión aquí. La llave aquí. Golpe bajo requiere sigilo. Vamos a ponerlo aquí. El golpe para cortar. Necesito acercarme. Le voy a poner aquí la F. Vale, hacer picadillo. La voy a poner aquí. Las sombras aquí. Patada aquí. Porrazo requiere sigilo. Vamos a ponerlo aquí. El puyazo lo voy a poner aquí. Robar aquí. Los secretos aquí. El sprint aquí. La taza ya la he puesto. Los venenos lo pongo aquí. Mejor. Y el vial carmesí lo voy a poner aquí. Y está aquí. Vale. Y aquí vamos a ver qué me faltan. Vale, el lanzamiento de Shuriken, que es una que hace daño. Vale. Listo. Venga, ya los tengo todas sacadas. Vale, vamos a ver cuál de ellas son las que comparten CD. ¿Vale? Entonces, si doy a la C... Vale. Esta no comparte CD. Vale, esta no comparte CD. Vale, esta comparte CD, que la voy a poner aquí. Esta sí que comparte CD. Vale. Hoy voy a poner esta por esta. Vale. Venga, vamos a crear a macro. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Tengo aquí alguna por aquí que pueda copiar. No. Alguna de estas. Aquí sí. Esta misma. Vale. Y vamos a crear una nueva. Vale. Venga, vamos a ver cómo la montamos. Porque lo que quiero es que cuando haga hoja de penumbra, venga, cuando haga hoja de penumbra, vale, me tire, me tire, vale, el té de cardo. El té de cardo, vale. Me tire el té de cardo, me tire la danza de las sombras. Aquí estás. Danza de las sombras, vale. La capa de las sombras. Vale. La evasión. Vale, la evasión. La de paso de las sombras. El paso de las sombras está aquí. Vale. Y la de símbolos de la muerte. No sé si me va a caber. Símbolo de la muerte está... aquí estás. Sí, se me ha cabido. Vale. Guardamos. Y cambiamos. Vale, pues venga. Vale, tenemos que entrar en sutileza. O sea, en sigilo. ¿Vale?
una vez que entramos en sigilo, vale, tendríamos que pegar con embate de las sombras, ¿vale? Después de embate de las sombras, con hojas de las sombras, ok. Posiblemente salgamos de sigilo. Entonces, si salimos de sigilo, ya empezaríamos la rotación con ¿cómo se llama esta? Se me ha olvidado. Con hoja de penumbra, ¿vale? Y ya tiraríamos ruptura y tiraríamos los CDs. Ya con hoja de sombra ya hemos tirado los CDs. Volveríamos a dar con ruptura y volveríamos otra vez a dar con hoja de penumbra. Tendríamos eviscerar. Posiblemente ya tengamos los 7 puntos. En el momento que tengamos los 7 puntos, le daríamos. Y la sangre fría también la tenemos que tener activada en cada momento, ¿vale? Para quitar los puntos de combo tenemos eviscerar y tenemos técnica secreta, ¿vale? Que las dos haríamos daño. Hace más daño técnica secreta, ¿vale? Así que prioridad, si tenemos prioridad con técnica secreta, daríamos. Y luego la Shuriken sería en este caso para cuando tengamos muchos enemigos, ¿vale? Así que vamos a empezar. A ver cómo sería. Sería pa. Hemos salido. Pa, pa, pa. Pa. Vale. Tiramos. Vale. Ok. Uy, me he perdido. No me veo. Vale, la Shuriken es esa. Vale. Importante siempre tener, vale, como técnicas secretas tiene CD, pues eviscerar va a ser la que más utilicemos cuando estemos en este caso spameando. Vamos, si tenemos las 7 y podemos tirar técnicas secretas, sería nuestra prioridad. Vale, como ahora, que la hemos tirado. Vale, también ruptura sería muy importante que la tiráramos también como prioridad. O sea, realmente la prioridad es ruptura, después de ruptura técnica secreta y después de técnica secreta eviscerar. Si tenemos ruptura y técnica secreta en CD, pues eviscerar, ¿vale? Vale. ¿Lo veis? Aquí tenía ruptura up. Le doy, ahora tengo técnicas secretas y ahora, si no puedo tirar ruptura, tiro eviscerar. ¿Lo veis? Aquí mientras que no tenga ruptura up, tendría que ir tirando eviscerar. Vale, así que realmente la prioridad para quitarle los puntos de combo sería primero ruptura, segundo técnica secreta y por último eviscerar. ¿De acuerdo? Eviscerar sí que vamos a tenerla en este caso mucho más tiempo, la posibilidad de poder darle, ¿vale? Por tanto, si está ruptura en CD y si está técnica secreta en CD, pues eviscerar. Que técnica secreta la tengo sin CD, le doy. Que me salta el prot de ruptura, le doy al prot, ¿vale? Vale, y dándole poco a poco. Vale, la Shuriken lo bueno que tiene es que me va aumentando los puntos de combo. Entonces, si llega un momento de que no tenéis con qué darle, pues aprovechar y utilicéis los puntos de combo para ganar puntos de combo. ¿Vale? El pícaro en todas sus ramas sí que tiene la complicación, de acuerdo, que en el momento que le coges el rollo es brutal el daño que puedes hacer, pero tiene el rollo de que tienes que ir pillando en los puntos de combo, ¿vale? De acuerdo, porque por ejemplo tirar una ruptura con un solo de punto de combo
haces 19 puntos de daño en 8 segundos. Pero al hacerla con 7 puntos, tiras 76.000 de daño, ¿vale? Con la técnica secreta pasa lo mismo. Con un punto son 7.000 de daño y con 7 puntos son 52.000, ¿vale? Y el último, el evisceral, con un punto son 3.000 y con 7 puntos son 21.000. ¿Qué es lo que sucede cuando manejas el rogue? Que si utilizas el rogue con muy poquitos puntos, ¿de acuerdo? Harías muy poquito daño. Si vas combinando los golpes, los combos, a los 7 puntos, que es el daño más alto, pues ahí sería cuando harías bastante más daño, ¿de acuerdo? Porque aparte es un daño que vas haciendo en el tiempo, ¿vale? Y aparte, bueno, luego los venenos, ¿de acuerdo? Que los venenos también los tienes que tener puestos sí o sí. ¿Vale? Que aquí en este caso el veneno que tendríamos que utilizar sería... Tienes el veneno de atrófico, que tiene la probabilidad de envenenar al enemigo y reducir su daño un 3,6%. Es decir, eso está muy bien porque haría menos daño. Esto cuando estás en este caso en banda, haría menos daño en este caso el enemigo. Entonces aguantaría mucho más. Pero para hacer tu daño en este caso tendrás que utilizar el veneno instantáneo. Y con este veneno instantáneo le vas dejando un regalito. ¡Pum! ¿Lo veis? La ruptura tiene 35 segundos de daño en el tiempo. Y el evisceral es inmediato. Es decir, la ruptura le hace un sangrado. Va dejando un sangrado que al final le va haciendo, en este caso, ese daño. ¿Vale? Es lo que os comento. El rogue, realmente la combinación que tienes que hacer es gastar los puntos de combo en el momento que lo tienes que gastar, ¿vale? Porque si lo gastas antes de tiempo, ahí no sacas nada. No haces apenas daño, ¿de acuerdo? Simplemente, también otra manera para poder hacer daño en este caso es colocarte los botones según los puntos de combo que vayas gastando. Es decir, puedes ir poniéndote las habilidades con las que generas los puntos de combo en el 1, en el 2, en el 3, por ejemplo, y el 4 que fuera para gastar, ¿vale? 4 para gastar los puntos de combo. Y una manera para poder realizarlo es aquí. Os tenéis que manejar, en este caso, colocar las habilidades de tal manera que los puntos de combo los vayáis gastando habitualmente, pero cuando lleguen a 7, ¿vale? Como os he dicho, la guía la vais a tener en este caso dentro de la caja de descripción, así que por eso no os preocupéis, y va a estar actualizada siempre con el último patch, ¿ok? Pues listo, el pícaro